Hola a todos. Desde febrero o puede que octubre del año pasado que no veo un partido entero de fútbol los 90 minutos. Hoy tal vez me he dejado 11 minutos o 8 o 7 por poner un número de paz. O posiblemente 13, no sé, que también es número de paz en Italia y en Cataluña. Pero no hablemos de numerologías ni de Cataluña. Hoy hay una selección con vascos y con catalanes. Y para mí es un buen partido. La construcción de juego con futbolistas que no son de un nivel superdotado, que simplemente son óptimos y muy buenos, que como Ferran Torres o Olmos o Dani Olmos, creo que se llama Dani Olmos, tienen una buena conducción, un buen recorrido, pero les falla el último regate. Sin embargo, creo que tienen nivel para jugar en la selección. Como remate final, eh, ya se ve en el Barça, ya se ve en la Liga Española, ya se ve en la selección española. Muchos partidos como la Liga Italiana en su día con la Lazio y el Inter, que tenían a Signori. Ese Inter de Ventolà, de Roberto Baggio. Muchos partidos 3-2, 2-1, fútbol bronco. Eh, Esto es un análisis como técnico de fútbol, no es un análisis por vida propia. Yo he jugado con buenos delanteros y con buenos defensas. Buenos defensas, Dani Fuentes, convocado por la catalana. Valdellou, también muy bueno, muy fuerte. Era muy rápido. Era como dos tíos como yo y rápido. Cuando chutaba, pegaba un zambombazo en la portería contraria de la hostia. Yo, de forma con concreción hablo de estos dos, los dos futbolistas con los que yo me he admirado. Los dos eran del Buen Pastor, como Sergio García, que yo con Sergio García no he jugado, pero ellos sí. Entonces, yo lo dejé en cadete, el segundo, y, y en infantil también jugué en segunda catalana, pero a mí me hacían correr para que estuviera delgado y a mí me hicieron hacer mínimo 150, no, pero eran bloques de 25 de abdominales y por eso tengo este abdomen. Tengo exceso de músculo encima de la grasa, de la chicha. Entonces, me ha gustado España. Eh, Tal vez arriesgan demasiado con los huecos para hacer pases en triangulaciones en defensa. Buscan el hueco, el espacio donde meter la pelota para hacer el pase en la frontal del área. Me parece un fútbol muy bueno, éticamente bueno, pero falta no arriesgar tanto. Creo que eso en el medio campo es bueno, pero falta arriesgar, sobre todo como ha hecho, creo que Dani Olmos o el jugador del Athletic por la derecha, creo que los dos lo han hecho. Y es pasar la pelota bombeada, pasándola encima de la rodilla del contrario alemán. Hay que decir que Alemania por físico han jugado al contraataque. Todo, no creo que haya habido más de 5 o 7, 5 por decir un nombre, llegadas al área con peligro. Era una coladera, el no poner dos pivotes en el centro del campo, una coladera no, es una palabra despectiva, pero que me refiero que no había un organizador justo, no había un tribote, no había un doble centro del campo defensivo y un tribote delante para cubrir en acciones defensivas esos dos organizadores que subían. Sergio Busquets tiene un toque de balón
y una estrategia de jugar a fútbol muy buena como Xavi Hernández en su día. Porque va para adelante, o sea, va hacia el lado izquierdo tocándola para pasarla al jugador que está a la izquierda, pero también hace medias vueltas y la pasa cambiando su orientación como futbolista, no orientación de juego, sino orientación como futbolista, hace así, hace como una peonza y se va para el otro lado a pasarla. Para el otro lado a pasarla. Entonces, en eso era un experto Xavi Hernández. Eh, y quiero también decir que se juega mucho por ambas bandas, verticalidad muy buena, pero, pero falta un Morata, otro Morata falta. Entonces, en esos giros de un lado a otro de Busquets, creo que nos hace falta un segundo Busquets. Entonces, el Morata, voto porque sea titular, porque es un punta clara, un buen futbolista, una persona que políticamente es de los de abajo, tiene mi misma pierna izquierda y, y creo que los dos organizadores deberían hacer acciones defensivas. La jugada del gol de España está muy bien trenzada. Está con combinaciones de ambos lados y es un rematador, claro, el Morata. Pero claro, es lo que decía antes. Muchos partidos 1-0, 1-1. Lo de Alemania justificable que no nos haya empatado. Pero creo que demasiado bien hemos salido. Porque tanto Kangeli y miedo tenían los alemanes cuando nos acercábamos en los corners, como nosotros en las acciones de contraataque hemos padecido a Alemania. Es lo que yo decía. Estos alemanes tienen mejor condición física como Noruega, Dinamarca, Holanda, Suecia, Finlandia, todos estos, aunque realmente la historia del fútbol sea otra o lo que sea, están hechos de un físico y una fisiología mucho más innata que nosotros. Ya se ha visto en otros deportes, en ciclismo, en atletismo, sobre todo, pero en ciclismo también se ha visto. Y, y solo puedo decir que nadie está en pos de la verdad. Todo el mundo se puede equivocar. Yo el primero, yo el primero. Y también se puede equivocar Luis Enrique. Pero también se puede equivocar cualquier otro en las mismas condiciones o situaciones. Entonces, el otro tema que quería sacar es el tema de que he hecho la segunda salida con el Sport Ciclista Catalá. Hay que ponerlos en su lugar que se les reconoce, porque la primera salida fue hacer la escalada de Montjuic para la Maratón de Cataluña y hice un buen parcial. No sé si el primero que fue a sprint, a plato, subiendo desde el Miramar de la Ronda, ahí había un repecho la hostia. Pero es que luego me motivé recordando a Samuel Sánchez cuando ganó la escalada y quedó primero. Entonces, hoy hemos hecho una salida la más corta que hay, que son 40, o sea, son unos 70 o así, pero son 30 y largos para ir y 30 y largos para volver. Y me he encontrado en una situación de que eran las 7:45 cuando he salido de casa y he ido sin chaqueta, con una camiseta de manga larga que no abrigaba mucho y con una camiseta de manga corta. Entonces, no obstante, yo llevaba en mi mochila una chaqueta de manga larga, pero he ido justamente el cuarto, porque había tres, no, he ido el primero, pero había cuatro que han llegado a los minutos que yo, entre 5 y 15, pongamos 10, y han ido a tomar algo en una panadería. Entonces,
Mientras yo estaba en el banco sentado, han aparecido muchísimos ciclistas, muchísimos. Entonces, me han llevado en la grupeta, que había dos grupos, el de los buenos y el de los malos. Pues yo iba en el de atrás porque mi nivel no era el suficiente para poder ir con el de delante. Entonces, hemos llegado a Masnou, pero a Masnou, donde el túnel existe y hay una doble calzada, un doble desvío, y uno iba hacia el interior para Mataró y el otro iba para la costa, pero también para Mataró. Entonces, yo he dejado de ver a los ciclistas que iba yo a rueda y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Me cojo el tren y me piro a casa o continúo a mi ritmo? Entonces, he pensado, eh, es la primera vez que voy a pasar Mataró, tengo que tener narices. Ya que estoy en fase de atletismo, de adquirir nivel, teniendo un fondo, de momento estoy yendo a 5:30 en 7 kilómetros, estoy bastante contento, pero no suele ser así de fácil las cosas. El que algo quiere, algo le cuesta. Y yo ya tiro mucho más para el ciclismo que para el atletismo, pero no es una realidad auténtica o objetiva, no es una obsesión. Yo hago los dos deportes porque es lo que me une a mi padre. Vale, mamá, mi madre dice que hablo demasiado alto. Ya son las 10 y pico, es normal que se moleste la pobre mujer, no quiero crearle ningún malestar a mi pobre madre. Entonces yo he seguido desde Masnou, un poco antes de Masnou, a Mataró. Me ha costado, ¿eh? Llegar a Vilasar, bien, pero desde Vilasar a Mataró me ha costado. Y entonces no sentía el frío porque ya iba más caliente, pero no me sudaba. No me sudaba. Me está sudando más ahora el vídeo que en esos momentos hacer los 30 y poco o 20 largos kilómetros hasta Mataró. Entonces he llegado a Mataró, mi pasado, de que no es bueno recordarlo. Entonces, no es que sea nada malo, pero bueno respecto al actual no es. El actual es un camino libre, digno y fructuoso en una globalidad donde no haces daño al otro y, y puedes socialmente convivir con gente que es respetuosa con cualquier otra persona sin importar raza, política o condición social. Entonces, esto que ha salido de golpe, después de Mataró, pasar Mataró con toda la... el sinsentir es pasar por Mataró. Todo empresas de higiene, o sea, de higiene, sanidad, de un casco urbano con gasolineras y un montón de cosas, pero que tiene la estación como punto, tiene sus calles que pertenecen a la antigua estación de término que salía de Barcelona y iban los trenes a la costa a Mataró. Ahora está muy diferente. Ahora desde la estación de término a la estación de Francia, que es lo mismo, van para Vilanova. Y antes desde esa estación salían los trenes a Bilbao y los trenes que iban a Mataró, para el otro lado. Pues yo he tirado para Mataró, que es donde se coge el autobús para ir a otros sitios del pueblo de Mataró. Pero luego, como iba solo y iba a un ritmo no elevado, pero iba con el plato medio y con las marchas lo más para arriba que podía. O sea, tengo una 6x3 18. No, sí, una 6x3 18. Tengo una de 18, pero no creo que sean 6x3. Igual son 7x3 21, que es el medio de lo que es una bicicleta. Son 6 de los piñones y 3 de los platos. Por tanto, se hace una multiplicación. Entonces, desde Mataró, cuando he llegado a Llavaneras, he pensado, joder, anda que no está lejos de Mataró a Llavaneras y en el tren se está en un momentito. Pues
Allí, en Mataró, es donde se cruzan las dos civilizaciones de Cataluña. La que es hacia Barcelona y la que es hacia Girona. Entonces, he llegado a Llavaneras y digo, si aquí no hay nadie, por detrás mío no viene nadie, y por delante hace rato que los he perdido, pues me voy a la estación de tren y me tomo un café, una pasta y para casa en el tren. Pues resulta que al cabo de los 22 minutos, la chica nueva, que estoy feliz de que haya gente que se apunte al club, no por mí, sino porque el fomento del deporte es algo muy bueno en toda clase de lugares del mundo, barrios, pueblos, etcétera. Han aparecido los que venían detrás mío y luego yo me iba a ir, pero me ha convencido para que siguiera. Entonces, hemos seguido a Llavaneras un poco más delante de la estación y hemos ido a un restaurante a celebrar la última salida del año. O sea, yo en 2 años he hecho la del primer año y la del segundo año. En cuanto a recorridos fáciles, lo de la escalada Montjuic, entre comillas, fácil. Pero lo de hoy es una tirada en grupo con el kilometraje más corto de que se hace la salida del club, pero sus cerca de 80 kilómetros entre ir y volver se hacen, ¿eh? Pero claro, yo a la vuelta hemos empezado en el primer kilómetro y ya luego me he ido. Le he dicho al presidente del club, me voy para adelante. Pero en la carretera de la zona de Mataró, Vilasar y Ocata hay unos buenos boños. Eh, Está como muy dilatada. Entonces, no es que esté fatal, porque los coches no lo notan, pero para los ciclistas sí que se nota. Para ir para allí, para Llavaneras, hay una cantidad de vidrio en el arcén inconmensurable. Pero para volver he pinchado por los gruesos de la carretera, los boños. Y luego tiraba más así, digo, espero que no haya pinchado del todo. Y sí, he pinchado. Entonces, me he esperado otro tanto para coger el tren en Masnou, para cogerlo en Ocata, y la estación de Ocata cerrada. Entonces me he ido más adelante a Masnou. No, primero me he quedado en Ocata. Perdón a todos. Y mi presidente me ha dicho, no hay problema, yo tengo cámara para cambiar. Me ha dicho, y además, yo las cámaras que están pinchadas las arreglo para que yo las pueda utilizar cuando lo vea necesario. Y entonces me ha cambiado la cámara y he podido volver a Barcelona. Entonces, a la vuelta he venido con ellos por algo instintivo, no he querido ni tirar más ni tirar menos, porque además venía tan cansado de tener que hacer la vuelta también. La ida, entre comillas, me ha costado, porque hasta Mataró cuesta, pero lo haces. Pero, y a Llavaneras bien, pero también con cierta dificultad. Pero luego volver, ha llegado un momento que ya tenía las lumbares cargadas. Pero pensemos, un tío que ha hecho 800, que también ha hecho 10.000, pero no tiene el fondo necesario, porque una media maratón y una tirada de 20 kilómetros en bici, para el sistema físico de un cuerpo humano, es parecido. Pero, pero en atletismo por abajo no tiene mucho que ver con el ciclismo. Pero sin embargo, entrenar 10 kilómetros de bici y 10 de ruta es semejante, aunque no se parece. Entonces, pues eso, lo dicho, que he podido volver ya a un ritmo más bajo, pero ha habido un momento que he tirado también. He ido a 20 kilómetros hora después de todo el tute. Y también he hecho mis cambios de ritmo. He hecho 3 y 3 o 2 y 2. Porque otra persona con el cansancio de la tirada y poniéndose en mi lugar no hubiese tenido fuerzas para hacer lo que he hecho yo. Entonces, salidas cortas con bici, preparado. Pero, ex- pero exageraciones, no puedo hacer algo que no está dentro de los parámetros que yo puedo hacer. O sea, yo no puedo hacer un entreno sistemático
de hacer 12 meses con 4 periodicidades de 4 puntos de forma, que son Cataluña, España, Europeo, Mundial, sí coinciden. Si no, si son competiciones autonómicas o comarcales, también se pueden incluir. Pero creo que es así, con estos 4 puntos de picos de forma. Sobre todo porque se han hecho muchos cambios en los calendarios. Entonces, así lo aguanto. Pero mmm, menos, o sea, más, perdón, más no los aguanto. Con las fuerzas que tenía hoy, que eran pocas y con el frío, más que nada todo ha sido cíclico, todo ha sido cíclico. Como los platos de los ciclistas ingleses, que son cuadrados, todo es cíclico. Es un movimiento cíclico que hace la rodilla, entonces no es igual que correr, porque hay ciclistas que les cuesta correr y hay ciclistas que al revés, que no les cuesta correr, les va muy bien correr, son buenos corredores aunque sean ciclistas. Entonces, pues yo creo que a Palamos llegaría con la bici, pero hay que pensar en el transporte. ¿Cómo vuelvo yo de Palamos a un tren? O sea, es decir, ¿me entendéis, no? O sea, hay que pensar con la cabeza, que es lo que tenemos en los hombros. Venga, un saludo, buenas noches.